El equipo forense encontró las botas de senderismo de Marcus Holloway, aún atadas dentro del estómago del oso grizzly. 8 años después de que desapareciera protegiendo a su hija Evelyn, entonces de 12 años, de lo que los guardaparques inicialmente describieron como un encuentro animal rutinario. Biólogos de vida silvestre descubrieron sus restos durante una necropsia a un oso grizzly macho de unos 384 kilogramos cerca del Parque Nacional Glacier. Las botas contenían fragmentos de su carnet de conducir, un trozo de su anillo de bodas y mechones de cabello gris que las pruebas de ADN confirmaron pertenecían al padre desaparecido. Marcus Holloway había pasado 8 años siendo lentamente digerido por el mismo oso que lo mató el 14 de junio de 2016. Se suponía que Marcus estaba enseñando a su hija a sobrevivir en la naturaleza. En cambio, él se convirtió en la naturaleza misma. El hombre que había recorrido más de 3.2 kilómetros por las zonas remotas de Montana, que impartía cursos de supervivencia en la naturaleza para los Boy Scouts, que podía identificar huellas de animales en la oscuridad total, quedó reducido a fragmentos sin digerir dentro del sistema digestivo de un depredador. Su hija Evelyn presenció todo el ataque desde el interior de su tienda, donde permaneció oculta durante 37 horas antes de que los guardaparques la encontraran. Cómo un experto en supervivencia se convierte en presa. Cómo el intento de un padre por salvar a su hija se transforma en un misterio de 8 años que termina con sus huesos catalogados en un laboratorio gubernamental. La respuesta reside en una única decisión que Marcus tomó a las 11:47 de la noche de un martes, cuando escuchó algo que no debería haber estado allí. La familia Holloway llevaba 3 días acampando en el lago Bowman cuando Evelyn se despertó para ir al baño. Tenía 12 años. Pesaba unos 417 kilogramos y había estado de camping con su padre desde los 6. Conocía las reglas a nunca. Salir sola de la tienda después del anochecer, siempre despertar a papá primero, siempre llevar el silbato, pero algo andaba mal en su campamento esa noche. El fuego que habían apagado 4 horas antes volvía a humear, y había profundas marcas de garras incrustadas en la mesa de picnic que no estaban allí cuando se acostaron. Marcus encontró excrementos frescos de grizzly a unos 9 metros de su tienda cuando salió con Evelyn. Las heces aún estaban tibias y contenían trozos de salmón sin digerir, lo que significaba que el oso se había alimentado recientemente y probablemente seguía en la zona. Inmediatamente empujó a su hija de vuelta hacia la tienda y le dijo que se metiera en el saco de dormir y se cerrara la cremallera. Él tomó el spray antiosos de su mochila y comenzó a retroceder hacia la tienda. Fue entonces cuando el grizzly cargó desde detrás de un grupo de pinos contortos, a unos 37 metros de distancia. El oso cubrió los 37 metros en 4 segundos. Marcus tuvo tiempo de descargar el spray antiosos. Una vez Antis DQ 384 kilogramos de músculo y garras lo golpearan a unos 40 kilómetros por hora. El impacto lo lanzó unos 2,5 metros hacia atrás contra un abeto de Douglas, rompiéndole 3 costillas y dislocándole el hombro izquierdo. Pero Marcus Holloway no gritó, no pidió ayuda. En cambio, hizo algo que los expertos en supervivencia califican como lo más valiente o lo más insensato posible. Comenzó a correr lejos de la tienda donde su hija estaba escondida. Evelyn observó a través de una abertura en la cremallera de la tienda como su padre corría hacia el lago con el grizzly persiguiéndolo. Podía oír sus pasos golpeando la orilla rocosa y luego el chapoteo al entrar en el agua. El oso lo siguió hasta el lago Bowman, donde la temperatura del agua era de unos 33 grados Celsius. Marcus logró nadar aproximadamente 55 metros desde la orilla antes de que el grizzly lo alcanzara. El ataque ocurrió en completa oscuridad, pero Evelyn pudo oírlo todo en los chapoteos, los rugidos y luego el silencio. Esperó en la tienda durante 37 horas. Tenía 2 barritas de granola, una botella de agua medio vacía y el silbato de emergencia de su padre, pero nunca lo usó. Los guardaparques la encontraron más tarde, sentada exactamente en la misma posición donde su padre la había dejado. Todavía dentro del saco de dormir con la cremallera cerrada, todavía esperando que él regresara. Cuando le preguntaron por qué no había pedido ayuda, dijo que su padre le había dicho que se mantuviera oculta hasta la mañana y que aún no había amanecido. La búsqueda de Marcus Holloway duró 4 meses. E involucró a 68 guardaparques, 2 helicópteros y perros de búsqueda de 3 estados diferentes. Encontraron trozos de su ropa rasgada a lo largo de la orilla del lago, rastros de sangre en el agua y enormes marcas de garras en varios árboles, pero ningún cuerpo. El informe oficial lo clasificó como presunto fallecido por ataque gioso, y el caso fue archivado junto con docenas de otros casos de personas desaparecidas del Parque Nacional Glacier. Pero el grizzly que mató a Marcus Holloway
seguía vivo. Biólogos de vida silvestre habían estado rastreando al mismo oso durante 12 años, usando datos de un collar GPS, y lo identificaban por una cicatriz distintiva en su hocico, resultado de un encuentro con otro grizzly macho en 2011. Lo llamaron Oso 274. White pesaba unos 2.825 kilogramos cuando Marcus Holloway murió. Para 2024, había crecido hasta los 384 kilogramos y se había vuelto cada vez más agresivo con los humanos, lo que obligó a los funcionarios del parque a tomar la decisión de sacrificarlo después de que destruyera 3 campamentos en 2 semanas. La necropsia del oso 274 se suponía que sería rutinaria. Los biólogos de vida silvestre examinan regularmente a los osos sacrificados para estudiar su dieta, salud e impacto en los ecosistemas locales. La doctora Jennifer Walsh, la bióloga principal, esperaba encontrar el contenido habitual en espinas de pescado, bayas, pequeños mamíferos, quizás algo de equipo de camping que el oso hubiera carroñado. En cambio, encontró una bota de senderismo con un pie todavía dentro. La bota era un zapato de senderismo Marel talla 11, con el carnet de conducir de Marcus Holloway metido dentro de una bolsita impermeable en la lengüeta. El cuero estaba intacto, pero teñido de marrón oscuro por 8 años de ácido estomacal. Dentro de la bota había un pie humano con los 5 dedos, preservado por el ambiente ácido del sistema digestivo del oso. Las pruebas de ADN confirmaron que los restos pertenecían a Marcus Holloway en un plazo de 72 horas. El oso 274 había estado llevando trozos de Marcus Holloway en su estómago durante 8 años. El estómago de un oso grizzly es extremadamente ácido, con un nivel de pH entre 1.5 y 2.0, lo suficientemente fuerte como para disolver la mayor parte de la materia orgánica en cuestión de semanas. Pero ciertos materiales resisten la digestión. Ácidan el cuero, los tejidos sintéticos, el metal y los fragmentos óseos densos. El oso había estado caminando con un museo de los últimos momentos de Marcus Holloway conservado dentro de su tracto digestivo. El equipo forense encontró elementos adicionales durante la necropsia completa en un trozo del anillo de bodas de Marcus grabado con la fecha 12 de junio de 1998. Fragmentos de sus pantalones de senderismo de nylon, con su nombre escrito con rotulador permanente en la cintura, y pequeños trozos de hueso que las pruebas de ADN confirmaron que provenían de su caja torácica. También encontraron algo que dio un giro inquietante a la investigación: ADN humano fresco que no pertenecía a Marcus Holloway. El oso 274 había matado al menos a otra persona desde 2016. La evidencia de ADN sugería que el oso había consumido restos humanos en los últimos 6 meses, pero no había informes recientes de personas desaparecidas en el Parque Nacional Glacier. Esto significaba que alguien había muerto y aún no había sido reportado como desaparecido, o que el oso 274 había estado viajando fuera de los límites del parque para cazar humanos. Los biólogos de vida silvestre comenzaron inmediatamente a revisar 8 años de datos del collar GPS para rastrear todos los lugares por donde el oso había estado. Los datos del GPS revelaron que el oso 274 había viajado más de 547 kilómetros desde que mató a Marcus Holloway, cruzando fronteras estatales hacia Idaho y Canadá en múltiples ocasiones. Había pasado el invierno de 2019 en una garita, situada a solo 19 kilómetros de un pequeño pueblo llamado Polbridge, Montana, con una población de 87 personas. Había regresado a la misma zona alrededor del lago Bowman cada verano durante 8 años, como si fuera atraído de nuevo al lugar donde mató a un humano por primera vez. Evelyn Holloway tenía 20 años cuando los guardaparques la llamaron para decirle que habían encontrado los restos de su padre. Cursaba su 3er año en la Universidad Estatal de Montana, estudiando biología de vida silvestre, la misma especialidad que los científicos que habían descubierto las botas de su padre. Había pasado 8 años creyendo que el cuerpo de su padre estaba en algún lugar en el fondo del lago Bowman y que su sacrificio le había salvado la vida. Saber que había sido transportado dentro del oso que lo mató lo cambió todo. Ella solicitó ver los datos de rastreo GPS del oso y pasó semanas estudiando sus patrones de movimiento. El oso 274 había regresado a su campamento en el lago Bowman cada verano, casi en la misma fecha. El 14 de junio, había estado volviendo al aniversario de su primera muerte humana durante 8 años consecutivos. Los biólogos de vida silvestre nunca habían visto este comportamiento antes, pero Evelyn entendió lo que significaba. El oso había estado esperando que ella regresara. La última pieza de evidencia provino de los datos del collar del oso 274 del 14 de junio de 2024.
exactamente 8 años después de que matara a Marcus Holloway. El oso había pasado 6 horas en la ubicación exacta donde se había instalado su tienda, moviéndose en círculos alrededor del campamento. Había cavado agujeros en el suelo donde habían estado sus sacos de dormir. Había arañado los árboles donde Marcus había colgado su comida. Estaba buscando a la niña de 12 años que se había escondido en la tienda mientras él mataba a su padre. Evelyn se dio cuenta de que su padre no solo había muerto protegiéndola de un ataque de oso aleatorio, había muerto protegiéndola de un depredador que había atacado específicamente a su familia y la había estado cazando durante 8 años. El oso 274 no era solo un animal salvaje defendiendo su territorio o buscando comida. Había desarrollado un gusto por la carne humana y había estado regresando al mismo lugar cada año, esperando al único humano que se le había escapado. La necropsia reveló que los dientes del oso 274 contenían rastros de ADN humano de al menos 4 personas diferentes, lo que sugería que había matado a múltiples humanos a lo largo de su vida. El contenido de su estómago incluía trozos de equipo de camping moderno, tila de tienda, aislamiento de sacos de dormir y equipo de senderismo que solo podía provenir de campamentos humanos. Los biólogos de vida silvestre concluyeron que el oso 274 había estado cazando humanos sistemáticamente durante más de una década, utilizando las áreas remotas del Parque Nacional Glacier como su territorio. Marcus Holloway había salvado la vida de su hija al alejar al oso de su tienda, pero también había creado algo mucho peor, un grizzly antropófago que pasó 8 años llevando sus restos mientras buscaba a su próxima víctima. El oso Q lo mató. Había engordado unos 1016 kilogramos al consumir carne humana. Se había vuelto cada vez más agresivo con las personas y había desarrollado patrones de caza diseñados específicamente para atacar a familias que acampaban en zonas remotas. Evelyn supo que otras 3 familias habían reportado encuentros cercanos con Ann Grizzly en Usualman, Grande cerca del lago, Pomenantre 16 y 2024 en cada caso. El oso se había acercado a su campamento después del anochecer y no había mostrado miedo a los humanos ni a los ruidos fuertes. Los guardaparques habían respondido a estos informes, cerrando temporalmente las zonas de acampada, pero nunca habían relacionado estos incidentes con la muerte de Marcus Holloway. Habían estado lidiando con el mismo oso asesino durante 8 años sin darse cuenta. La evidencia de ADN de los dientes del oso 274 coincidía con material genético de 2 casos de personas desaparecidas, en Montana y Jennifer Chen, una fotógrafa de 26 años que desapareció cerca del lago McDonald en 2021, y Robert Martínez, un profesor de geología de 43 años, que desapareció mientras realizaba investigaciones en el parque. En 2023, ninguno de los cuerpos había sido encontrado, pero ambos habían sido clasificados como probables ataques de oso, basándose en la evidencia de sangre y el equipo de camping rasgado encontrado en sus últimas ubicaciones conocidas. El oso 274 había matado al menos a 4 personas en 8 años, y Marcus Holloway fue solo el primero. El oso había aprendido que los humanos eran presas más fáciles que los alces o los ciervos, que acampaban en lugares predecibles y que viajaban en grupos pequeños que podían ser separados y atacados individualmente. Se había convertido en un asesino en serie con pelaje y garras, utilizando el Parque Nacional Glacier como su coto de caza. El servicio del parque cerró inmediatamente todas las zonas de acampada remotas en un radio de unos 80 kilómetros del territorio del oso 274 y lanzó una revisión exhaustiva de todos los casos de personas desaparecidas sin resolver de la última década. Encontraron evidencia que conectaba al oso con 6 desapariciones adicionales, incluyendo una familia de 3 que desapareció mientras hacían senderismo por el sendero continental de la Divisoria en 2018. Su campamento había sido destruido, su comida dispersa y sus cuerpos nunca recuperados. Marcus Holloway murió creyendo que estaba protegiendo a su hija de un único ataque de oso. No podía saber que en realidad la estaba protegiendo de convertirse en la primera víctima de un depredador que llegaría a matar a al menos 7 personas. Mas en su sacrificio no solo salvó la vida de Evelyn esa noche en 2016, evitó que ella se convirtiera en parte de una ola de asesinatos de 8 años, que solo terminó cuando los biólogos de vida silvestre finalmente ataron cabos entre una necropsia rutinaria y una serie de desapariciones sin resolver. Las botas de senderismo que contenían el carnet de conducir de Marcus Holloway ahora se guardan en una taquilla de pruebas en el Laboratorio de Criminalística del estado de Montana. El cuero sigue intacto, los cordones aún atados como los dejó hace 8 años cuando se los puso para lo que pensó que sería un viaje de camping rutinario con su hija. Dentro de esas botas están los restos preservados de un padre que corrió hacia el peligro
en lugar de huir de él, que eligió convertirse en presa para que su hija pudiera permanecer oculta. La investigación sobre la ola de asesinatos del oso 274 reveló un patrón que los expertos en vida silvestre nunca antes habían documentado. El collar GPS del oso mostró que había desarrollado estrategias de caza específicas para diferentes tipos de presas humanas. Los senderistas solitarios eran atacados durante el día a lo largo de senderos remotos, siempre en lugares a más de 8 kilómetros de la carretera más cercana. Las familias con niños eran el objetivo por la noche en campamentos establecidos, con el oso acercándose desde sotavento para evitar ser detectado por perros o campistas experimentados. El análisis forense de la doctora Walsh del contenido estomacal del oso 274 reveló algo aún más inquietante que los restos humanos en el oso. Había estado consumiendo materiales sintéticos de equipos de camping durante años. Su sistema digestivo contenía fragmentos de 17 tiendas de campaña diferentes, trozos de sacos de dormir de al menos 12 fabricantes y componentes de hornillas de camping, que podían rastrearse hasta minoristas específicos de equipos, para actividades al aire libre. Esto significaba que el oso 274 no solo había estado matando humanos al azar, sino que había estado destruyendo sistemáticamente campamentos y consumiendo todo lo que había dentro. Los datos del collar del oso mostraron que había visitado más de 200 campamentos entre 2016 y 2024, pero solo atacó en lugares que cumplían criterios específicos, en campamentos ocupados por 3 personas o menos, ubicados a más de 3 kilómetros de las estaciones de guardaparques, y accesibles solo por senderos de caminata, en lugar de caminos de acceso para vehículos. Había estado explorando los patrones de actividad humana y seleccionando víctimas basándose en su vulnerabilidad y aislamiento. Los biólogos de vida silvestre descubrieron que el comportamiento del oso 274 había sido influenciado por el cambio climático de maneras que nunca anticiparon. El aumento de las temperaturas había alterado las fuentes de alimento naturales del oso, obligándolo a buscar nutrición alternativa. Las migraciones de salmón habían disminuido en un 40% en la región desde 2010, y los cosechas de bayas se habían vuelto impredecibles debido a los patrones climáticos cambiantes. El oso inicialmente recurrió a la basura humana como fuente de alimento, pero finalmente aprendió que los humanos mismos eran más fáciles de atrapar que los peces y la caza que escaseaban. La necropsia reveló que el cerebro del oso 274 mostraba un desarrollo inusual en las regiones asociadas con la memoria y el razonamiento espacial. Su hipocampo era un 30% más grande de lo normal para un oso grizzly de su edad, lo que sugería que su capacidad para recordar ubicaciones humanas y patrones de comportamiento se había mejorado con años de caza de personas. Literalmente, había evolucionado a un depredador más inteligente al especializarse en presas humanas. Los guardaparques descubrieron que el oso 274 había estado utilizando los senderos humanos como corredores de caza durante años. En sus datos de GPS mostraron que viajaba exclusivamente por caminos de senderismo establecidos, evitando áreas silvestres donde los humanos rara vez se aventuraban. Había aprendido que seguir los senderos hechos por humanos era la forma más eficiente de encontrar presas, y había desarrollado la capacidad de predecir dónde acamparían los excursionistas basándose en factores como fuentes de agua, elevación y distancia de los puntos de inicio de los senderos. Los métodos de caza del oso también habían evolucionado con el tiempo. La muerte de Marcus Holloway en 2016 mostró signos de un ataque caótico y agresivo. El oso había usado la fuerza bruta y su tamaño abrumador para matar a su víctima, pero la evidencia forense de víctimas posteriores reveló técnicas cada vez más sofisticadas. Los restos de Jennifer Chun, encontrados dispersos cerca del lago McDonald, mostraron que el oso 274 había aprendido a apuntar al cuello y la columna para matanzas más rápidas. El campamento de Robert Martínez indicó que el oso había esperado a que la víctima se durmiera antes de atacar, lo que sugería que había desarrollado paciencia y pensamiento táctico. El equipo de la doctora Walsh descubrió que los dientes del oso 274 contenían rastros microscópicos de ADN humano de al menos 9 individuos diferentes, más del doble de su estimación inicial. Parte de este material genético provenía de personas que nunca habían sido reportadas como desaparecidas, lo que sugería que el oso había matado a excursionistas cuyas desapariciones habían sido atribuidas a otras causas como perderse, caer de acantilados o ahogarse en lagos de montaña. El laboratorio de criminalística del estado de Montana comenzó a reexaminar cada desaparición inexplicable en el Parque Nacional Glacier, que se remontaba a 2010. Encontraron 13 casos que compartían elementos comunes con los ataques confirmados del oso 274. Personas desaparecidas vistas por última vez en áreas remotas de camping, equipo de camping rasgado,
encontrado en campamentos abandonados y grandes huellas de animales en las cercanías que los guardaparques habían atribuido a la actividad normal de los osos en lugar de a un comportamiento depredador. Un caso se destacó de los demás la desaparición de la familia. Kowalski, en agosto de 2017, en David y Linda Kowalski, habían estado acampando con su hijo Tyler, de 8 años, cerca del lago Logan cuando su tienda fue encontrada destrozada y ensangrentada, sin rastro de la familia. Los guardaparques habían concluido que fueron asesinados por un oso, pero sus cuerpos nunca fueron recuperados. El collar GPS del oso 274 mostró que había estado a menos de 1 kilómetro de su campamento la noche en que desaparecieron. El equipo forense encontró fragmentos de ropa de niño en el estómago del oso 274, incluyendo trozos de una camiseta de superhéroe que coincidían con la descripción de lo que Tyler Kowalski había estado usando cuando su familia desapareció. Las pruebas de ADN confirmaron que el material pertenecía al niño desaparecido de 8 años. El oso 274 había estado llevando trozos de Tyler Kowalski dentro de su sistema digestivo durante 7 años. Este descubrimiento llevó a una realización aterradora. El oso 274 había estado matando familias enteras y consumiendo sus restos tan completamente que no quedaba ningún rastro para que los equipos de búsqueda lo encontraran. Los ataques de osos tradicionales dejan evidencia en equipo de camping disperso, marcas de garras en los árboles y, por lo general, algunos restos humanos que los osos abandonan después de alimentarse. Pero el oso 274 había estado comiendo todo, incluyendo ropa, equipo de camping y huesos humanos, sin dejar nada atrás para que los investigadores lo descubrieran. Las inusuales capacidades digestivas del oso se convirtieron en el foco de investigación. Additional, los osos grizzly normales tienen un ácido estomacal potente, pero el sistema digestivo del oso 274 se había adaptado para procesar materiales que la mayoría de los osos no pueden descomponer. El revestimiento de su estómago era más grueso de lo normal, su tracto intestinal más largo y los músculos de su mandíbula estaban hiperdesarrollados por años de masticar materiales sintéticos de camping. Había evolucionado físicamente para convertirse en un consumidor más eficiente de presas humanas y sus pertenencias. Los expertos en vida silvestre se dieron cuenta de que el oso 274 representaba una nueva categoría de animal problemático que los protocolos existentes del parque no estaban diseñados para manejar. La gestión tradicional de osos se centra en prevenir la habituación a las fuentes de alimento humanas y en reubicar a los osos que se vuelven agresivos. Pero el oso 274 había ido más allá de la habituación a la comida humana. Había desarrollado una preferencia por la carne humana y había estado cazando activamente personas como su principal fuente de alimento. Los datos del collar GPS revelaron que el territorio del oso 274 se había estado expandiendo cada año a medida que ganaba confianza en su capacidad para matar humanos. En 2016, su rango era de aproximadamente 1.295 kilómetros cuadrados, centrado alrededor del lago Bowman. Para 2024 estaba viajando a través de más de 777 kilómetros cuadrados y había realizado incursiones en áreas pobladas cerca de Whitefish y Kalispell, Montana. Se había estado acercando a pueblos y áreas desarrolladas a medida que las presas silvestres escaseaban. Los funcionarios del parque descubrieron que el oso 274 había sido observado por múltiples visitantes a lo largo de los años, pero estos avistamientos habían sido descartados como actividad normal de osos. Los excursionistas habían informado haber visto un oso grizzly inusualmente grande siguiendo a sus grupos a distancia, observando los campamentos desde las líneas de árboles y apareciendo en múltiples ubicaciones a lo largo del mismo sistema de senderos. Los guardaparques habían interpretado estos informes como evidencia de un oso curioso pero inofensivo, sin reconocer el comportamiento de acecho de un depredador en serie. La investigación reveló que el collar del oso 274 había funcionado mal durante 6 meses en 2020, creando una brecha en los datos de rastreo GPS durante la cual desaparecieron 3 excursionistas en la región. Cuando el collar reanudó la transmisión, el oso había ganado unos 308 kilogramos y había extendido su territorio a áreas que nunca antes había visitado. Los biólogos de vida silvestre ahora creen que fue entonces cuando el oso 274 aprendió que podía matar humanos en otras ubicaciones sin ser detectado por los sistemas de monitoreo del parque. El informe final de la doctora Walsh sobre el oso 274 incluyó recomendaciones para identificar comportamientos depredadores similares en otros osos antes de que se convirtieran en asesinos en serie. Las señales de advertencia incluían datos de
de collares GPS que mostraban visitas repetidas a campamentos humanos, un aumento de peso inusual que no podía explicarse por patrones de alimentación estacionales, e informes de visitantes del parque sobre osos que parecían seguir o observar grupos humanos en lugar de evitarlos. El Servicio de Parques Nacionales ha implementado nuevos protocolos basados en la investigación del oso 274, en los collares GPS en osos problemáticos. Ahora activan alertas automáticas cuando los animales pasan más de 4 horas a menos de 183 metros de campamentos establecidos. Los guardaparques reciben notificaciones en tiempo real cuando los osos con collar se desvían de los patrones de movimiento normales o parecen estar rastreando grupos humanos. Los campamentos en áreas remotas ahora requieren permisos que incluyen sesiones informativas detalladas sobre seguridad respecto al comportamiento depredador de los osos. Evelyn Holloway solicitó estar presente cuando los restos del oso 274 fueron incinerados una vez completada la investigación forense. Observó cómo el cadáver de 384 kilogramos era reducido a cenizas, poniendo fin finalmente a la vida del depredador que había estado llevando los restos de su padre durante 8 años. Esparció las cenizas del oso en un lugar no revelado, fuera del Parque Nacional Glacier, asegurándose de que ninguna parte del asesino en serie permaneciera en la naturaleza donde había cazado a su familia. Las botas de senderismo que contenían el pie de Marcus Holloway ahora forman parte de una exhibición permanente en el Centro de Capacitación en Gestión de Osos del Servicio de Parques Nacionales en Yellowstone. Guardaparques de todo el país estudian el caso como un ejemplo de lo rápido que los osos pueden desarrollar un comportamiento depredador hacia los humanos y cómo los enfoques tradicionales de manejo de vida silvestre pueden fallar al tratar con animales asesinos en serie. Evelyn Holloway se graduó con un título en Biología de Vida Silvestre y ahora trabaja para el Servicio de Parques Nacionales, desarrollando protocolos para identificar y rastrear osos potencialmente peligrosos antes de que se conviertan en asesinos en serie. Nunca ha regresado al lago Bowman, pero lleva el silbato de emergencia de su padre en cada misión en zonas remotas. El silbato que él le dijo que no usara, el que podría haberle salvado la vida si ella lo hubiera soplado hace 8 años, cuando lo vio desaparecer en la oscuridad de un lago de Montana, llevando a un oso asesino lejos de su tienda y hacia una historia que no terminaría hasta 2024. Mantiene una fotografía del oso 274 en su oficina, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que la naturaleza contiene depredadores que pueden pensar, planificar y recordar. El oso de la fotografía pesa 384 kilogramos y tiene las botas de senderismo de Marcus Holloway en su estómago. Lleva muerto 6 meses, pero Evelyn aún verifica las cerraduras de sus puertas cada noche antes de acostarse. Porking Out, lugar de las montañas de Montana. Podría haber otro oso aprendiendo que los humanos son presas fáciles, desarrollando un gusto por la tela sintética de las tiendas y la carne humana, creciendo más grande y más inteligente con cada muerte.